Bienvenidos a Mente de Mármol. Aquí forjamos un espíritu inquebrantable en el fuego de la sabiduría antigua. Escucha el ruido que te rodea. No hablo solo del tráfico o de las voces en la calle. Hablo del estrépito incesante de las expectativas ajenas, de la tiranía de la aprobación social y del miedo paralizante a ser olvidado. El hombre moderno vive en pánico ante la idea de la desconexión. Para la mayoría, estar solo es un síntoma de fracaso, un vacío que debe ser llenado con el eco de conversaciones banales o el brillo hipnótico de una pantalla. Pero si miras hacia atrás, hacia las cumbres de la historia humana, verás un patrón diferente. Verás que los gigantes, los hombres de mármol que movieron los cimientos del mundo, no huían de la soledad. La buscaban con hambre. La elegían como un amante exigente. ¿Por qué? Porque la grandeza no se construye en la plaza pública. El fuego del genio y la templanza del carácter necesitan una atmósfera que la multitud consume: el silencio. En este mundo de cristal, donde todos intentan ser vistos, el verdadero poder reside en aquel que puede desaparecer sin miedo. Los estoicos entendieron que el aislamiento no es una huida del mundo, sino un regreso a la realidad. Cuando te alejas del ruido, dejas de ser una marioneta movida por los hilos de la opinión pública y te conviertes en el titiritero de tu propio destino. Imagina un bosque bajo una tormenta eléctrica. Los árboles más débiles se agrupan buscando protección mutua, pero es en esa densidad donde las ramas se rompen y el fuego se propaga con más rapidez. Sin embargo, el roble solitario, aquel que se alza en la cima de la colina, lejos del refugio de los demás, es el que desarrolla las raíces más profundas. Ese roble sabe que debe enfrentar el rayo y el viento por sí mismo. Esa es la soledad del líder, del filósofo, del guerrero. Hoy vamos a explorar por qué las mentes más brillantes de la humanidad, desde los emperadores romanos hasta los desterrados del sistema, consideraban la soledad no como una carencia, sino como un arsenal. Analizaremos por qué el aislamiento es el precio de la claridad y por qué, si aspiras a algo más que la mediocridad, debes aprender a cerrar la puerta por dentro. Prepárate para 40 minutos de inmersión en la psicología de los grandes. Despójate de la necesidad de ser comprendido. En Mente de Mármol no buscamos compañía. Buscamos la verdad que solo se revela cuando no hay nadie más para mentirte. Si estás aquí, es porque sientes que el mundo te está asfixiando con su mediocridad colectiva. Es hora de dar un paso atrás. Es hora de entrar en la fragua de la soledad. Empecemos a esculpir. La mayoría de las personas se encuentran solas por accidente, por rechazo o por circunstancias que no pueden controlar. El estoico, sin embargo, se encuentra solo por diseño. Marco Aurelio, el hombre que gobernaba el imperio más vasto de la tierra, escribió en sus Meditaciones: los hombres buscan retiros para sí mismos en el campo, en la costa o en las montañas. Pero todo esto es de lo más común, ya que puedes retirarte a ti mismo en cualquier momento que lo desees. Para el emperador, la soledad no era un lugar geográfico, sino una decisión mental. ¿Por qué un emperador, rodeado de legiones y cortesanos, elegiría el aislamiento de su propia mente? Porque entendía que la multitud es una fuerza corruptora. Cada vez que interactúas con otros, dejas un fragmento de tu esencia y te llevas un fragmento de la suya. Sus miedos, sus vicios, sus ambiciones mezquinas se pegan a ti como el polvo del camino. El aislamiento estratégico es el proceso de sacudirse ese polvo. Es un acto de higiene espiritual. Séneca, el consejero de Nerón, fue uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma. Sin embargo, dedicó gran parte de sus cartas a defender el valor de apartarse de la masa. Él decía que el contacto con la multitud es perjudicial. No hay nadie que no nos traiga algún vicio, o nos lo imprima, o nos lo contagie sin que nos demos cuenta. Observa tu propia vida. ¿Cuántas de tus opiniones son realmente tuyas? ¿Cuántos de tus deseos han sido implantados por la publicidad, por tus amigos o por el miedo a ser el raro del grupo?
El gran hombre elige la soledad porque tiene un trabajo que hacer, y ese trabajo requiere una concentración que la vida social fragmenta. Imagina que tu mente es una lente. Si intentas enfocar la luz del sol a través de una lente que se mueve constantemente entre las manos de otros, nunca lograrás encender el fuego. El aislamiento es el soporte que mantiene la lente fija. Es lo que permite que el pensamiento se vuelva láser, que la voluntad se vuelva granito. Consejo práctico número 1. La hora de piedra. Para implementar este principio estoico en tu vida moderna, no necesitas irte a una cueva en los Pirineos. Necesitas disciplina. Implementa lo que llamamos la hora de piedra. 60 minutos al día donde el mundo exterior deja de existir. Sin teléfono, sin música, sin interrupciones. Pero no es una hora de descanso. Es una hora de confrontación. Siéntate en silencio y observa tus pensamientos. Verás cómo tu mente intenta escapar, cómo busca la dopamina de una notificación. Esa es la debilidad de tu ejército interior desertando ante el primer signo de vacío. Oblígala a quedarse. En esa hora, analiza tus principios. ¿En qué creo realmente? ¿Qué hice hoy que fue cobarde? ¿Qué haré mañana que sea digno de un hombre de mármol? Los grandes eligen el aislamiento porque saben que la verdad es una voz muy tenue que solo se escucha cuando el ruido del ego ajeno se apaga. Epicteto, el esclavo filósofo, decía que nada es tan importante como tu libertad de elección, tu proairesis. Pero esa facultad se debilita cuando intentas complacer a los demás. En la soledad, no tienes a quien complacer, solo tienes la ley de la naturaleza y tu propia razón. Elegir el aislamiento es, en última instancia, un acto de amor propio radical y de responsabilidad. Es admitir que tu mente es un territorio sagrado que no debe ser pisoteado por cualquiera. Los que temen la soledad suelen ser personas que no soportan su propia compañía porque, en el fondo, saben que están vacíos. El hombre de mármol, en cambio, es un mundo en sí mismo. Su soledad es una fortaleza llena de recursos, de libros leídos, de batallas ganadas y de una visión clara del futuro. No confundas el aislamiento con la misantropía. El estoico no odia a los hombres, simplemente valora demasiado su propia alma como para dejar que se diluya en la mediocridad colectiva. Retírate para fortalecerte. Retírate para ver lo que los demás, cegados por el brillo de lo efímero, no pueden ver. El mármol no se forma en la superficie, donde todo cambia. Se forma en las profundidades de la tierra, bajo una presión inmensa y en un silencio absoluto. Ese es el precio de la eternidad. El aislamiento de los grandes no es un acto de soberbia, es un acto de supervivencia. Séneca, en sus cartas, era implacable con esta verdad. Nada es tan perjudicial para el carácter como sentarse en un espectáculo público. ¿Por qué? Porque el hombre es por naturaleza un ser mimético. Absorbemos sin darnos cuenta las vibraciones de quienes nos rodean. Si te rodeas de personas que solo hablan de trivialidades, que se quejan del destino y que buscan placeres efímeros, tu mente, por muy fuerte que sea, empezará a ablandarse. El mármol empezará a erosionarse bajo la lluvia ácida de la mediocridad colectiva. Los grandes eligen la soledad porque entienden que la masa tiene una gravedad propia que arrastra todo hacia el fondo, hacia lo promedio, hacia lo gris. El genio, por definición, es una anomalía. Es fuego que arde a una temperatura que la multitud no puede tolerar. Para mantener ese fuego vivo, el hombre extraordinario debe alejarse del viento de las opiniones ajenas. Séneca nos advertía que la multitud es como un mar agitado. Si no eres un nadador excepcionalmente fuerte, terminarás ahogándote en sus prejuicios. Observa la vida de los estoicos. No eran ermitaños que odiaban la civilización, eran hombres que entendían el valor de la distancia crítica. Séneca mismo, a pesar de estar en la corte de Nerón, mantenía una disciplina de retiro mental absoluta. Sabía que la adulación de los cortesanos y el odio de los enemigos eran solo ruido. La soledad era su filtro,
su máscara de gas contra el veneno de la corrupción romana. Los grandes eligen estar solos porque prefieren el silencio absoluto a la compañía de aquellos que no tienen nada profundo que decir. La soledad es el precio que se paga por no ser un títere del sistema. Consejo práctico número 2. El filtro de la calidad. Analiza tu círculo social con la frialdad de un cirujano. Los estoicos sugerían que solo debemos permitir en nuestra intimidad a aquellos que nos hagan mejores o a quienes nosotros podamos elevar. Si tu soledad es un refugio, asegúrate de que no haya goteras. Practica el ayuno social. Durante una semana, reduce tus interacciones al mínimo indispensable. Observa qué sucede con tu claridad mental. Verás que muchas de las ansiedades que creías tuyas eran en realidad ecos de las preocupaciones de los demás. Has estado cargando con maletas ajenas. El aislamiento te permite soltarlas y reconocer tu propio peso. La multitud busca el consenso, el genio busca la verdad. Y la verdad rara vez se encuentra en lo que la mayoría aplaude. El aislamiento estratégico te otorga la soberanía de tu propio juicio. Cuando estás solo, no tienes que suavizar tus aristas para encajar. Puedes ser tan afilado, tan frío y tan monumental como desees. La soledad es el laboratorio donde los grandes destilan su esencia pura, eliminando los contaminantes de la moda y la convención social. Recuerda, el roble que crece solo en la colina tiene que luchar contra el viento desde todas las direcciones. Esa lucha es lo que compacta sus fibras y lo hace inquebrantable. Los árboles que crecen en el bosque están protegidos, sí, pero sus raíces son superficiales y su madera es blanda. Si aspiras a ser un pilar de la historia, no puedes temer al viento del aislamiento. Debes abrazarlo. El mármol no se forja en la superficie, se forja donde nadie mira, bajo el peso de la montaña. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de uno mismo. Los grandes eligen la soledad porque es el único lugar donde la fragua del alma puede alcanzar la temperatura necesaria para transmutar el pensamiento en obra. Considera a Marco Aurelio. Mientras el mundo lo veía como el amo de la tierra, él pasaba sus noches en la tienda de campaña, en los confines helados de Panonia, escribiendo para sí mismo. No buscaba la gloria literaria, buscaba la coherencia interna. En medio de la guerra, su soledad era su santuario de orden. La soledad es el espacio donde el yo se enfrenta al yo. Es un duelo a muerte entre quien eres y quien podrías llegar a ser. La mayoría de la gente evita este duelo mediante el ruido. Se rodean de gente para no tener que responder a las preguntas difíciles que el silencio les plantea. Pero el hombre de mármol sabe que evitar ese duelo es evitar la grandeza. Solo en el aislamiento absoluto puedes escuchar los latidos de tu propio propósito, sin que el metrónomo de la sociedad marque el ritmo de tu vida. Para los estoicos, la soledad era la condición necesaria para la ataraxia o imperturbabilidad. No puedes estar en paz si tu calma depende del clima social. Los grandes eligen el aislamiento porque es allí donde construyen su propia fuente de luz. No son espejos que reflejan la luz de otros. Son soles que generan su propia energía. Epicteto, a pesar de ser un esclavo que vivía en una habitación casi vacía, era más libre que los senadores romanos porque su mente no tenía dueños. Había convertido su celda en un palacio de lógica y voluntad. Consejo práctico número 3. El ritual de la fragua. Designa un espacio físico y un tiempo sagrado que sea innegociable. Puede ser una esquina de tu habitación o un sendero en el bosque. Llámalo la fragua. Cuando entres allí, dejas de ser un ciudadano, un empleado o un amigo. Eres solo un arquitecto de tu propio espíritu. En este espacio, dedica tiempo a la premeditatio malorum. Visualiza los peores escenarios y prepárate mentalmente para ellos. Forja tu armadura antes de que empiece la batalla. Si puedes mantener la calma y la disciplina en la soledad de tu fragua, serás invencible cuando salgas al caos del mundo.
La grandeza es una decisión que se toma en privado y se demuestra en público. Los grandes eligen el aislamiento porque saben que las ideas monumentales son como los embriones. Necesitan un tiempo de gestación en la oscuridad antes de poder enfrentar la luz del día. Si expones una gran idea al juicio de la multitud demasiado pronto, la matarán con su cinismo o su incomprensión. La soledad es el útero del genio. Es donde la piedra bruta de una intuición se talla pacientemente hasta convertirse en una estatua de perfección. El estoico es el escultor que no permite que nadie entre en su taller hasta que la obra está terminada. Estar solo no es estar vacío. Estar solo es estar lleno de posibilidades no contaminadas. Cuando eliges el aislamiento, estás declarando que tu propia aprobación es más valiosa que el aplauso de 10.000 desconocidos. Estás reclamando tu tiempo, que es el único recurso que los estoicos consideraban verdaderamente nuestro. No malgastes tu vida siendo el decorado en la historia de otros. Retírate. Cierra la puerta. Enciende el fuego de tu propia razón y empieza a martillar. Si este camino de acero y piedra resuena en tu corazón, si sientes que es hora de dejar de ser una hoja al viento para convertirte en la roca que detiene la tormenta, entonces únete a nuestro círculo de voluntad. Si este camino de soledad y fuerza se alinea con tu búsqueda, si este camino de piedra resuena en tu corazón, conviértete en parte de nuestra hermandad. Suscríbete a Mente de Mármol. El hombre que vive sumergido en la multitud es como alguien que camina por un valle cubierto de niebla. Solo ve lo que tiene a 1 metro de distancia, la espalda de quien va delante, el barro bajo sus pies y el ruido de las voces que lo rodean. Los grandes eligen la soledad porque necesitan subir a la montaña. Necesitan la claridad del águila. Desde la cima, la niebla se disipa y el mundo se revela tal como es. Un mapa de causas y consecuencias, no un caos de accidentes. El aislamiento es el peaje que pagas para obtener la perspectiva que los demás ni siquiera sospechan que existe. Séneca, cuando finalmente logró retirarse de la asfixiante y peligrosa corte de Nerón, no lo hizo para descansar, lo hizo para ver. En su retiro, escribió las cartas a Lucilio, donde analizaba la condición humana con una precisión quirúrgica que solo es posible desde la distancia. Él sabía que mientras estuviera envuelto en las intrigas del palacio, su visión estaría sesgada por el miedo y la ambición ajena. Al alejarse, pudo ver a Roma no como su centro de operaciones, sino como un teatro de vanidades. Los grandes eligen la soledad porque prefieren ver una verdad amarga desde la altura que una mentira reconfortante desde el suelo. La multitud te obliga a mirar hacia abajo, hacia lo trivial. Te obliga a preocuparte por quién tiene más, quién dijo qué o quién ha caído en desgracia. El aislamiento te obliga a mirar hacia arriba, hacia lo eterno. En el silencio de la montaña, las estrellas parecen más grandes y tus problemas más pequeños. Esta es la paradoja estoica. Cuanto más te alejas de los hombres, más comprendes a la humanidad. Al dejar de ser parte del rebaño, empiezas a entender las leyes que mueven al pastor. Consejo práctico número 4. La perspectiva del observador externo. Una vez a la semana, realiza una práctica de desapego radical. Sal a un lugar donde puedas estar solo y observa tu propia vida como si fuera la vida de un extraño, de un personaje en una obra de teatro. Mira tus preocupaciones, tus miedos y tus deseos desde una distancia de 1000 kilómetros. Pregúntate, ¿realmente importa esto en el esquema de la eternidad? Verás que el 90% de lo que te quita el sueño es solo ruido social. El aislamiento te otorga el poder de la indiferencia selectiva. Aprendes a no reaccionar ante lo que no puedes controlar, porque desde tu altura ves que esas tormentas son pasajeras y no pueden tocar la roca de tu ser. Para ser un hombre de mármol, debes aprender a ser un extranjero en tu propia tierra. Los grandes erigen la soledad porque no quieren ser nativos de la mediocridad. Prefieren la soledad del cielo abierto a la calidez del establo. El águila vuela sola,
pero vuela donde el aire es puro y la visión es infinita. El cuervo vuela en bandada, pero se alimenta de desperdicios en el suelo. Tú decides qué tipo de vuelo quieres para tu alma. El precio de la claridad es el aislamiento, pero la recompensa es una soberanía mental que nadie puede arrebatarte. El mármol no se deja impresionar por el viento. Se mantiene frío y sólido mientras el aire silba a su alrededor. Así debe ser tu mente tras la práctica del retiro. Has visto el patrón, has visto la verdad. Y una vez que has visto el mundo desde la cima, ya nunca podrás volver a conformarte con la visión del valle. La soledad te ha dado el regalo más caro de todos, la capacidad de no ser engañado por lo aparente. La mayoría de los seres humanos son mendigos emocionales. Necesitan constantemente la validación de otros para sentirse reales. Si nadie los elogia, se sienten pequeños. Si nadie los ama, se sienten vacíos. Si nadie los mira, sienten que no existen. Los grandes eligen la soledad para erradicar esta debilidad. El ideal estoico es la autarquía, la autosuficiencia total. Ser una fortaleza que no necesita importar suministros del exterior para sobrevivir al asedio del destino. Epicteto, el hombre que pasó de la esclavitud física a la maestría espiritual, es el máximo exponente de esta autarquía. Él poseía casi nada: una lámpara de hierro, un jergón de paja. Un día, alguien derrobó la lámpara. ¿Se desesperó? No. Se rió. Dijo: el ladrón se llevó el hierro, pero yo me quedé con mi tranquilidad, que vale mucho más. Epicteto había descubierto que la única propiedad real es la voluntad. Los grandes eligen el aislamiento para poner a prueba su autarquía. Se preguntan: ¿quién soy yo cuando me quitan todo lo que el mundo me ha dado? Si la respuesta es nada, entonces son esclavos. Si la respuesta es un espíritu inquebrantable, entonces son libres. La soledad es el examen final de la autarquía. En ella no hay nadie a quien pedirle consuelo. No hay nadie a quien culpar de tu infelicidad. Estás solo, con tu propia capacidad de generar paz. Los grandes eligen este camino porque quieren dejar de ser dependientes. Quieren ser soles, no planetas. Un planeta necesita la luz de una estrella para brillar. Un sol brilla por su propia fusión interna, por su propio fuego. Al elegir el aislamiento, el hombre de mármol se convierte en su propia fuente de calor y luz. Consejo práctico número 5. El ayuno de validación. Durante los próximos 10 días, realiza una práctica de silencio absoluto sobre tus logros. No cuentes tus éxitos a nadie. No publiques tus avances en redes sociales. No busques el buen trabajo de tu jefe o de tu pareja. Haz lo que tienes que hacer con la máxima excelencia, pero quédatelo para ti. Observa la ansiedad que surge al no ser reconocido. Esa ansiedad es tu cadena de esclavo. Rómpela. Aprende a disfrutar de la satisfacción interna de haber cumplido con tu deber. Si tú sabes que eres un hombre de valor, ¿qué importa si el resto del mundo piensa que eres un guijarro? El mármol no necesita que lo llamen diamante para ser duro. La autarquía te otorga un poder terrorífico sobre el mundo. Si no necesitas nada de nadie, nadie tiene poder sobre ti. No pueden chantajearte con el olvido. No pueden herirte con el rechazo. No pueden manipularte con el elogio. Los grandes eligen la soledad para forjar esta invulnerabilidad. Prefieren la austeridad de su propia compañía a la abundancia que viene con el precio de su libertad. Séneca decía que la verdadera riqueza es no desear nada. En tu soledad, descubre que ya lo tienes todo, porque te tienes a ti mismo. El aislamiento es el proceso de cortar los hilos que te unen a la aprobación ajena. Es una cirugía dolorosa, pero necesaria. Al final, lo que queda es un ser humano completo, una unidad de poder que no se desmorona ante la ausencia de compañía. Has dejado de mendigar atención para empezar a irradiar autoridad. La soledad te ha enseñado que el único juicio que realmente importa al final del día es el que tú emites sobre ti mismo frente al espejo de la eternidad.
Si ese juicio es favorable, eres un rey en cualquier lugar. Si es desfavorable, eres un prisionero, aunque estés en un banquete de 1000 invitados. El aislamiento para el hombre común es un desierto donde se muere de sed. Para el hombre de mármol, es un laboratorio de transmutación. Los grandes eligen la soledad porque han descubierto el secreto de la alquimia espiritual, la capacidad de tomar el vacío, el silencio y el aburrimiento y convertirlos en combustible para la genialidad. Mientras el resto del mundo corre desesperadamente para llenar cada segundo con ruido, el estoico se sienta frente a la nada y la obliga a rendir frutos. Séneca, durante sus años de exilio en la isla de Córcega, demostró esta maestría. Imagina a uno de los hombres más refinados de Roma, acostumbrado a las bibliotecas y al poder, arrojado a una roca salvaje en medio del Mediterráneo. Para cualquiera esto habría sido el fin, pero para Séneca fue el comienzo de su mayor obra. En ese aislamiento forzado, destiló sus pensamientos sobre la providencia y la firmeza del sabio. Entendió que el destino no lo estaba castigando, sino que le estaba regalando el recurso más caro del universo: espacio mental sin interrupciones. El mármol de su mente se pulió con la aspereza de la roca de Córcega. La mayoría de la gente teme la soledad porque en ella no hay distracciones que oculten su propia falta de propósito. En la soledad, el tiempo se estira y se vuelve pesado. Los grandes eligen este peso porque saben que es lo único que puede compactar su voluntad. Si puedes soportar una tarde entera en una habitación vacía sin desesperarte, sin buscar el teléfono, sin huir de tus pensamientos, entonces has empezado a dominar la materia prima de la existencia. Has dejado de ser un consumidor de experiencias ajenas para convertirte en un creador de tu propia realidad. Consejo práctico número 6. La alquimia del aburrimiento. Una vez a la semana, sométete al vacío voluntario. Apaga toda tecnología, siéntate en un lugar sobrio y simplemente observa el flujo de tu mente. No intentes meditar para relajarte, hazlo para confrontar. Observa cómo surge la urgencia de hacer algo trivial. Esa urgencia es el síntoma de tu dependencia del mundo. Quema esa dependencia en el fuego del silencio. Aprende a convertir el aburrimiento en introspección. Pregúntate, ¿qué construirías si el mundo exterior dejara de existir hoy? La respuesta a esa pregunta es tu verdadero propósito, tu oro alquímico. La soledad es el filtro que separa la paja de tus deseos impuestos del metal puro de tu misión de vida. Los grandes no solo soportan la soledad, la explotan. Saben que una idea que ha pasado por el fuego del aislamiento prolongado es una idea que tiene la fuerza de un imperio. El estoicismo nos enseña que nada que venga de fuera puede ser nuestro verdadero bien. Por lo tanto, el bien debe generarse dentro. El aislamiento es la cámara de combustión donde se genera esa energía. Es donde el ruido de la galaxia se traduce en las leyes de tu propia conducta. Cuando el mundo te llame solitario o extraño, sonríe para tus adentros. No entienden que estás en tu fragua. No entienden que mientras ellos gastan su energía en 1000 direcciones, tú la estás concentrando en un solo punto, como un rayo de sol a través de una lupa. Estás preparando el fuego que, cuando finalmente decidas salir de tu retiro, quemará todo lo que es falso y mediocre a tu paso. El mármol no se queja de la soledad de la cantera. Sabe que su destino es ser un monumento eterno, no un guijarro pisoteado en la calle. Existe un recurso que es el más democrático de todos y a la vez el más desperdiciado: el tiempo. Séneca, en su tratado de la brevedad de la vida, lanzó un ataque brutal contra la forma en que los hombres regalan sus años a cualquiera que se los pida. Los grandes eligen el aislamiento porque son avaros con su existencia. Saben que cada hora dedicada a una conversación trivial, a un compromiso social vacío o a una discusión estúpida,
es una hora que le roban a su propia inmortalidad. El hombre de mármol no da su tiempo, lo invierte, y solo en aquello que tiene el peso de la eternidad. Fíjate en cómo reaccionan las personas cuando alguien les pide dinero. Son cautelosas, protegen su patrimonio, piden cuentas. Pero cuando alguien les pide su tiempo, lo entregan sin pensar, como si tuvieran una reserva infinita. Los estoicos consideran esto una locura. El dinero puede recuperarse. El tiempo, una vez que sale del reloj de arena, se convierte en pasado absoluto, en muerte. Los grandes eligen la soledad porque es el único muro que puede detener el saqueo constante de sus vidas por parte de los demás. Al cerrar la puerta, están protegiendo su único tesoro real. Para un espíritu mediocre, el tiempo es algo que hay que matar. Para un gran hombre, el tiempo es el mármol sobre el cual esculpe su obra. ¿Cómo puedes esperar construir algo monumental si permites que cualquier transeúnte interrumpa tu labor? La soledad es el cordón sanitario que los grandes establecen alrededor de su trabajo y de su pensamiento. Los que odian a las personas es que aman demasiado su propósito. Entienden que para dar algo de valor al mundo, primero deben negarle al mundo el acceso total a sus horas. Consejo práctico número 7. El recuento de los minutos robados. Durante un día entero, lleva un registro estricto de cada minuto que pasas haciendo algo solo por compromiso social o por debilidad de carácter. Cada vez que aceptes una invitación que no querías, cada vez que entres en un debate inútil en redes sociales, cada vez que escuches una queja de alguien que no quiere cambiar, anótalo como una pérdida financiera. Al final del día, mira cuánto de tu vida has regalado a cambio de nada. El aislamiento es tu plan de ahorro. Empieza a decir no con la firmeza de un juez. No al ruido, no a la banalidad, no a la pérdida. Tu tiempo es sagrado. Trátalo como el fuego sagrado de un templo que no debe apagarse por el soplo de cualquier necio. El aislamiento estratégico te permite vivir más en 10 años de lo que la mayoría vive en 100, porque tú vives cada minuto con una intención deliberada. El estoico no pasa el tiempo, lo habita. En la soledad el tiempo se vuelve denso, profundo. Un minuto de reflexión pura vale más que un día de agitación social. Los grandes lo saben y por eso huyen de la vida social, que es en realidad un cementerio de horas perdidas. Míralo desde la perspectiva del memento mori. Si supieras que te quedan solo unos meses de vida, ¿pasarías tus tardes en reuniones que no te interesan con personas que no respetas? Por supuesto que no. Elegirías la soledad, elegirías la profundidad, elegirías a tus seres más queridos o tu obra más importante. El gran hombre vive cada día con esa claridad. Su aislamiento es el resultado de saber que la muerte está siempre a un paso y que no hay tiempo que perder en tonterías. El mármol de tu vida se talla mejor cuando no hay manos extrañas intentando sujetar tu cincel. Cuando eliges estar solo, estás reclamando la propiedad de tus días. Estás decidiendo que tu vida no es una propiedad pública, sino un dominio privado y soberano. Los que te llaman antisocial simplemente no entienden el valor de la moneda con la que estás pagando tu grandeza. El tiempo es la arena del desierto de la eternidad. Asegúrate de que la tuya construya una pirámide, no un montón de polvo disperso por el viento del olvido. Existe una paradoja que los mediocres nunca entenderán. El verdadero poder no grita, ni busca ser el centro de atención. El poder real emana del silencio. Los grandes líderes de la historia eligen el aislamiento porque saben que la familiaridad engendra desprecio y que la presencia constante diluye la autoridad. Para mandar sobre los hombres, primero debes aprender a estar por encima de sus pasiones. Un general que se mezcla demasiado con la tropa termina compartiendo sus miedos. Un filósofo que se pierde en los debates del foro termina compartiendo los prejuicios de la masa. La soledad es el pedestal que eleva tu palabra sobre el ruido común. Marco Aurelio
El emperador cuya sombra cubría 3 continentes era un maestro de este liderazgo distante. Su autoridad no residía en su corona, sino en su integridad. En sus campañas contra los marcomanos, pasaba horas en soledad absoluta. Sus soldados no necesitaban verlo en cada banquete para saber que él era el mando. Sabían que en su tienda, el emperador estaba luchando contra sus propios impulsos, estudiando las leyes de la naturaleza y preparándose para lo peor. Esa mística del aislamiento creaba un respeto que ninguna cercanía física podría igualar. Los grandes eligen estar solos para que, cuando hablen, sus palabras tengan el peso del mármol y la claridad del fuego. La soledad te otorga el don de la objetividad. Cuando estás fuera del juego social, puedes ver los movimientos de las piezas con total frialdad. El líder que elige el aislamiento no lo hace por timidez, sino por estrategia. Al no estar involucrado en las pequeñas intrigas, en los favores y en las emociones del momento, su juicio se vuelve infalible. Se convierte en la roca sobre la cual los demás pueden apoyarse cuando la tormenta los ciega. Para ser el faro de otros, primero debes ser capaz de arder solo en la oscuridad de la noche más profunda. Consejo práctico número 8. El distanciamiento del mando. En tu vida profesional o personal, practica el retiro selectivo. No estés siempre disponible. No participes en cada rumor, en cada drama o en cada charla de pasillo. Crea un espacio de misterio alrededor de tu voluntad. Cuando los demás vean que no necesitas su validación y que eres capaz de sostenerte solo, empezarán a buscar tu guía de manera natural. El aislamiento te da el voto de calidad. Tu presencia debe ser un premio, no una mercancía barata. Aprende a observar desde la periferia antes de actuar en el centro. El mármol no se mueve para buscar la mirada del espectador. Es el espectador quien debe rodear la estatua para admirar su firmeza. Un ejército de una sola persona sabe que la verdadera influencia se ejerce a través del ejemplo, no de la insistencia. En tu soledad, cultiva una excelencia tan obvia que no necesites defenderla con palabras. Deja que los resultados de tu aislamiento, tu calma, tu enfoque, tu obra, hablen por ti. Los grandes eligen este camino porque prefieren ser respetados en su ausencia que simplemente tolerados en su presencia. La distancia purifica la percepción. Al alejarte, permites que los demás vean la totalidad de tu carácter, no solo los fragmentos cotidianos. Tu mente es importante. Deja un comentario corto pero conciso bajo este vídeo. Que sea tu sello en la lección de hoy. Comparte con nosotros qué parte de tu vida necesita hoy más silencio para encontrar su verdadera fuerza. Deja tu marca en el mármol de nuestra comunidad. El mundo exterior es un sistema diseñado para fragmentar tu atención y devorar tu paz. Es un caos de fuerzas que intentan moldearte según sus necesidades. Los grandes eligen la soledad como un escudo de inmunidad. El aislamiento es el cordón sanitario que impide que la locura colectiva infecte tu juicio. Séneca advertía que la multitud es un argumento de lo peor. Si todos están de acuerdo en algo, el hombre de mármol empieza a sospechar. Al retirarse, el individuo extraordinario crea una atmósfera propia, un microclima de razón, donde las leyes de la naturaleza pesan más que las leyes de la moda o del miedo. Imagina que estás en medio de una batalla. Si estás en la primera línea, solo ves sangre, polvo y confusión. Si te retiras a una posición elevada, ves la formación completa, las debilidades del enemigo y las oportunidades de victoria. Esa posición elevada es la soledad. Los grandes eligen este retiro porque no quieren ser víctimas de las circunstancias, sino dueños de la realidad. El aislamiento estratégico te otorga inmunidad contra la envidia, contra la ira ajena y, sobre todo, contra la ansiedad por el futuro. En tu habitación vacía, el futuro no es una amenaza, es un campo de posibilidades que puedes analizar con la frialdad de un cirujano.
Séneca mismo practicaba la premeditatio malorum en su retiro. No se limitaba a pensar en cosas buenas. Se sentaba solo a imaginar la pérdida de sus bienes, el destierro o la muerte. Hacía esto para que, cuando el destino golpeara, encontrara una superficie de mármol ya endurecida por la reflexión. El aislamiento es el gimnasio donde se entrena la resistencia al dolor. Si puedes enfrentar tus miedos más profundos en la soledad de tu mente, ¿qué poder puede tener el mundo sobre ti? Has destruido la capacidad de las circunstancias para sorprenderte. Eres inmune porque ya has vivido todas las tragedias posibles en el teatro de tu pensamiento. Consejo práctico número 9. El simulacro de la adversidad. Usa tu aislamiento para realizar ejercicios de privación voluntaria. Un día al mes, vive como si hubieras perdido todo. Come lo mínimo, duerme en el suelo, apaga toda comodidad. En ese estado, pregúntate, ¿es esto lo que tanto temía? Verás que tu esencia sigue intacta. Esta práctica, que los estoicos llamaban asquesis, es lo que te otorga la inmunidad del mármol. Al elegir voluntariamente la dificultad en tu soledad, le quitas al destino su arma más poderosa, el factor sorpresa. Te vuelves invulnerable porque has descubierto que tu felicidad no tiene nada que ver con lo que el mundo puede darte o quitarte. El aislamiento es el laboratorio donde pruebas que eres irrompible. La soledad te enseña a distinguir entre lo que es tuyo y lo que es ajeno. Tus pensamientos, tus principios y tu voluntad son tuyos. Todo lo demás es préstamo del destino. Los grandes eligen la soledad para recordar esta frontera. Cuando vives rodeado de gente, las líneas se borran. Empiezas a creer que tu reputación, tus posesiones o tus relaciones son parte de ti. El aislamiento es el ácido que disuelve esos falsos vínculos. Al final, solo queda el núcleo duro, la columna de mármol que nada puede derribar. No temas que el mundo te olvide mientras estás en tu retiro. Teme más olvidarte a ti mismo mientras estás en el mundo. El aislamiento no es una pérdida de contacto con la realidad. Es el contacto con la única realidad que importa, tu propia conciencia. El mármol de tu espíritu no se ve afectado por las tormentas que ocurren fuera de la cantera. Mantente sólido, mantente puro. La inmunidad que buscas no está en la protección de los demás, sino en la profundidad de tu propia autonomía. Quien ha conquistado el miedo a estar solo, ha conquistado al mundo entero. La culminación de la sabiduría de los grandes no es quedarse para siempre en la cima de una montaña o encerrado en una habitación oscura. La verdadera maestría, el objetivo final de elegir la insolación, es alcanzar la capacidad de estar solo en medio del caos. Los estoicos llamaban a esto construir la ciudadela interior. Marco Aurelio lo resumió con una precisión eterna. En ninguna parte un hombre encuentra un retiro más tranquilo y menos interrumpido que en su propia alma. Los grandes eligen el aislamiento para construir este santuario interno, de modo que, cuando regresen al mundo, nada pueda perturbar su paz. Imagina que eres un buzo descendiendo a las profundidades del océano. En la superficie hay tormentas, barcos naufragando y un ruido ensordecedor. Pero a medida que bajas, el silencio se vuelve absoluto. La presión es inmensa, pero dentro de tu traje mantienes tu propia atmósfera, tu propio oxígeno. Ese traje es tu mente entrenada en la soledad. Los grandes eligen el aislamiento para probar la resistencia de ese traje mental. Una vez que saben que son capaces de sostener su propia paz sin ayuda externa, pueden caminar por las calles de Roma, por los mercados ruidosos o por las oficinas llenas de envidia y seguir habitando su propia soledad sagrada. Marco Aurelio es el ejemplo definitivo. Él no tenía el lujo de retirarse a una villa privada para siempre. Tenía que presidir el Senado, juzgar criminales y liderar legiones. Sin embargo, quienes lo rodeaban notaban una calma sobrenatural en él. No era que fuera indiferente, era que estaba ausente del drama innecesario. Su cuerpo estaba en el foro, pero su mente estaba en su ciudadela.
Había elegido la soledad tantas veces en su tienda de campaña que ya no necesitaba paredes físicas para estar solo. Su aislamiento se había vuelto una cualidad del ser, no una condición del entorno. Consejo práctico número 10. El santuario de los 3 segundos. Entrena tu capacidad de retiro instantáneo. En medio de una conversación difícil, de un momento de estrés o de una multitud agobiante, cierra los ojos o mantén la mirada fija y retírate a tu ciudadela interior durante 3 segundos. Respira el aire de tu propio silencio. Recuerda tu principio fundamental. Esto que sucede está fuera de mi control. Mi reacción es lo único que me pertenece. Al hacer esto, rompes el hilo que te une a la masa. Reclamas tu soberanía en tiempo real. No huyas del mundo. Simplemente deja de ser propiedad del mundo. El mármol no se derrite porque el clima cambie. Tú no pierdes tu esencia porque el ruido aumente. Los grandes eligen el aislamiento porque saben que la verdadera libertad es la capacidad de decir no a las presiones externas sin sentir culpa. Cuando has pasado meses o años cultivando tu propia compañía, ya no temes el rechazo de los demás. El rechazo es solo más tiempo para estar en tu templo. Esta indiferencia divina es lo que te otorga un poder absoluto sobre los manipuladores y los tiranos. Si no pueden amenazarte con la soledad, no tienen armas contra ti. Has convertido tu mayor miedo en tu mayor fortaleza. Eres un ejército de un solo hombre que puede marchar a través de la multitud sin perder un solo soldado de su voluntad. Lleva tu templo contigo, que tu mirada sea la de quien ha visto la eternidad en el silencio y ya no se deja impresionar por los destellos de la vanidad. El aislamiento te ha dado la forma. Ahora, la vida es simplemente el pedestal sobre el cual descansa tu estatua. El mármol ha sido tallado, el fuego ha sido templado y el espíritu ha sido liberado. Ya no eres un fragmento del mundo, eres un mundo completo caminando entre las sombras de los hombres corrientes. La soberanía es tuya y nadie, ni siquiera el destino, puede entrar en tu ciudadela sin tu permiso. Hemos recorrido el camino de los gigantes. Durante estos 40 minutos, hemos descendido a las profundidades de la psicología estoica para entender una verdad que el mundo moderno intenta ocultar. La soledad no es un vacío, es la plenitud del ser. Los grandes no eligen el aislamiento por odio, por timidez o por debilidad. Lo eligen porque es el único lugar donde la verdad no tiene competencia. Lo eligen porque prefieren la aspereza de la piedra a la suavidad de la mentira. Has escuchado la voz de Marco Aurelio en La noche helada, el consejo de Séneca desde su exilio y la lógica de hierro de Epicteto en su habitación de esclavo. Todos ellos coinciden en un punto: tu mente es tu único dominio real. Si permites que la multitud lo invada, pierdes tu vida. Si lo proteges con el muro del aislamiento estratégico, ganas la eternidad. La tormenta seguirá rugiendo fuera de tu puerta. Los hombres seguirán gritando por atención, por poder y por placeres efímeros. Pero tú ya no eres uno de ellos. Has comenzado tu proceso de petrificación sagrada. Estás dejando de ser barro blando, moldeado por las manos de la sociedad, para convertirte en mármol. El mármol es frío, sí. Es solitario, sí. Pero es lo único que sobrevive al paso de los siglos, mientras todo lo demás se convierte en polvo. Al apagar este vídeo, el silencio volverá a tu habitación. No lo rompas de inmediato. No busques consuelo en la próxima distracción. Quédate ahí. Siente el peso de tu propia existencia. Escucha el latido de tu propia voluntad. Ese es el sonido de tu ejército interno poniéndose en pie. Ese es el nacimiento de tu propio monolito. La soledad es el regalo más duro que la vida puede darte. Acéptalo, úsalo. Conviértete en ese hombre extraordinario que no necesita a nadie para ser feliz, pero que está dispuesto a darlo todo por la virtud. El camino de mente de mármol es solitario, pero es el único que lleva a la verdadera libertad. Mantente firme en tu ciudadela. Mantente fiel a tu fuego interno. El mundo pasará, pero la piedra permanece. Esto es Mente de Mármol,
La lección ha sido grabada en el tiempo. Ahora, ve y vive como un monumento.